Damas y caballeros, padres, madres, hijos, estudiantes en general y todas las personas que componen a nuestra comunidad educativa, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de TOC, este trastorno obsesivo comunicativo que ha tomado nuevos ribetes, ha tomado nuevas direcciones relacionadas más bien con temáticas que involucran a cada uno de nosotros como miembros partícipes de una comunidad educativa. Mi nombre es Fernando Offerman, yo soy profesor del Colegio Royal American School y pueden ver este programa y todos los programas que se ofrecen a través de nuestra parrilla programática de lunes a viernes en las diferentes plataformas del Colegio Royal American School, tanto en Instagram como en Facebook, a través de la plataforma del Royal TV. Como les digo, pueden ver este programa en vivo, pueden ver programas de lunes a viernes en vivo en este mismo horario, pero también pueden ver videos de programas anteriores por si se han perdido alguna cosa que les interese o les gustaría volver a retomar si es que ya lo vieron en algún momento. Recordarles que este programa lo que está haciendo, lo que está o donde se ha enfocado este último tiempo es en resolver o tratar o desarrollar algunas temáticas que tienen que ver con la formación de los estudiantes, con la formación de los niños, con el rol de la familia dentro de esta formación, la participación de la familia, la participación activa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y percepciones en general que tienen que ver con el concepto de familia y cómo este grupo protector tiene tanta importancia o incidencia en el crecimiento, formación y desarrollo de los niños y niñas pertenecientes a los colegios o comunidades educativas. También comentarles que todos los temas que nosotros tratamos en este programa no están enfocados necesariamente o solamente en el contexto de nuestro colegio, sino que más bien son temáticas generales que apuntan a orientar, que apuntan a descifrar, incluso a analizar o desarrollar temáticas que están relacionadas con el mundo de la educación, con el mundo de la familia, con el mundo de los niños, en esta comunidad y en cualquier otra comunidad educativa que se pueda asimilar o acercar a la realidad de todos los colegios o de todas las comunidades educativas. Entonces, empezamos nuestro año en TOC con el análisis del concepto de familia, porque es un tema que va a estar como cruzándose en todos los programas o en muchos de ellos. Entonces, primero es como el mapa o como el marco conceptual de nuestra presentación. Tendríamos que definir primero qué es familia para nosotros, y en ese sentido vamos a hacer un recuerdo de algunas cosas que estuvimos viendo en capítulos anteriores. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo que familia ya no tiene que ver mucho con lo que se entendía antes como concepto de familia, sino que más bien ahora nosotros entendemos a familia a cualquier espacio simbólico o a un grupo de personas, independiente de la procedencia de estas personas, la inclinación sexual de estas personas, el pensamiento político de estas personas, sino que más bien a un espacio simbólico, un grupo de personas que van a ofrecer a todos los miembros de esta familia, ya sea los adultos y los niños, los cuidados, el cariño, el cumplimiento de sus derechos y sobre todo los aspectos que tienen que ver con protección, salud, educación. Entonces, nosotros no vamos a definir, o ya lo definimos, como todos los tipos de familias que existen, que tienen que tener como elemento común el ser este espacio simbólico que proteja a todos los miembros de la familia, pero sobre todo a los niños, cumpliendo en particular sus derechos dándole cariño, cuidándolo, etc. Entonces eso es lo que vamos a entender como familia. Independiente de quienes compongan este espacio simbólico, familia tiene que cumplir con este aspecto en particular. Otra cosa que estuvimos hablando es sobre el concepto de la autoestima, ya esta idea de que los niños, los adultos en general, tenemos que tener conciencia de quiénes somos nosotros y también ser conscientes del valor que tenemos en cuanto a nuestros aspectos positivos y a aquellos aspectos que nosotros deberemos mejorar. Conocerse a sí mismo no es solo entender en qué soy bueno, sino que también entender en qué cosas puedo mejorar y también tengo que valorar esto. En razón de eso, nosotros podemos generar una autoestima. Y nosotros apuntamos en particular que las familias, en este rol de protección, en este rol de amor, de cuidado, de guía de los niños, tendrían que apuntar el desarrollo de ellos hacia la autoestima positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, gracias a las ayudas de su familia, a las enseñanzas de la familia y la guía de la familia, tienen que llegar a ser una persona que se quiera, que se acepte y que se valore a sí mismo, a todas sus capacidades, sin temor a equivocarse, sin temor a afrontar y resolver cualquier prueba o cualquier cosa que se le presente
a lo largo de su vida. Entonces, no solamente la familia va a ser este lugar simbólico donde se protege al niño, sino que también es un lugar donde el niño va a adquirir ciertas habilidades, va a adquirir ciertas cualidades, como por ejemplo el desarrollo de una autoestima positiva. También la familia cumple el rol fundamental a la hora de desarrollar esta autoestima positiva. Los niños no solo tienen que aprender qué es, sino que también tienen que trabajar en ella y desarrollarla. Y también es fundamental el rol de la familia para que este escenario, este espacio simbólico, le genere o le propicie al niño todos los escenarios donde él pueda reconocer sus capacidades. Entonces, es obligación de la familia cuidar al niño, protegerlo, amarlo, lograr que sus derechos se cumplan de manera correcta, enseñarle lo que es la autoestima, pero también explicarle qué es la autoestima positiva y apuntar su desarrollo hacia esa autoestima positiva. Y finalmente, que la familia sea capaz de generar todos los espacios donde el niño pueda desarrollar su potencial al máximo para que él entienda dónde están sus potenciales y dónde están aquellos aspectos que debe mejorar. Esto es lo que hemos visto en resumen en los capítulos anteriores y, como les digo, hicimos esta bajada o este descenso desde el concepto de familia, su rol, su importancia y cómo ellos, como grupo de protección o como grupo de desarrollo de un niño, pueden propiciar todos aquellos escenarios que permitan a los niños desarrollarse de la mejor manera posible. Eso es lo que estuvimos viendo hasta el capítulo pasado. Entonces, lo que nosotros nos toca ver hoy día es cuál es el rol que la familia tiene en el cumplimiento de los derechos de los niños, que es uno de los temas que hablábamos anteriormente. No solamente la familia tiene que proteger al niño, no solamente tiene que quererlo, tiene que amarlo, sino que también tiene que intentar o tiene que propiciar que sus derechos se cumplan no solo por los miembros de la familia, sino que con todas las personas que rodean a los niños. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuáles son los derechos de los niños que las familias deben reconocer, respetar y proteger. Esto es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a reconocer lo que las entidades gubernamentales entienden por los derechos del niño, cuáles son estos derechos y cuáles son los derechos que la familia, por ende, tiene que reconocer, respetar, proteger y también cumplir. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención de carácter universal, los derechos de los niños son derechos que se debieran cumplir y son los mismos en la mayoría de los países o en gran parte de ellos. Todos los que pertenecen a esta convención tienen que respetar estos derechos y se entienden de carácter universal porque son los mismos aquí que en otros países. Y los derechos, algunos, hoy día no creo que veamos todos, vamos a ver algunos solamente, son los siguientes. Primero, todos los niños del mundo en particular, o sea, ni siquiera en particular, sino que en Chile, obviamente, porque pertenecemos a este mundo, tiene derecho a la vida, al desarrollo, la participación y la protección. ¿Quién tiene que propiciar que estas cosas se cumplan? Bueno, obviamente, en principio, los gobiernos tienen que generar leyes, tienen que generar espacios, tienen que generar todos los elementos políticos para que estas cosas se cumplan. Y en la práctica, quienes deben cumplir con la obligación de que esto ocurra es la familia. Entonces, los gobiernos crean planes, los gobiernos crean proyectos, crean leyes, etcétera, hacen la bajada a la vida real y en la vida real quienes cumplen o quienes desarrollan el cumplimiento de esto es la familia. Entonces, los niños tienen derecho a la vida, o sea, tienen derecho a nacer, ¿ya? Tienen el derecho a desarrollarse, o sea, a crecer en espacios sanos, en espacios ricos, enriquecedores, etcétera. Tienen derecho a participar de la vida en general y tienen derecho a ser protegidos por sus familias o por sus escuelas, sus barrios, sus vecinos, etcétera. Eso es en principio. Los niños también tienen derecho a una identidad, ¿ya? Los niños, para saberse o sentirse parte de un lugar o de un espacio en particular, necesitan reconocerse a sí mismos y cosas que son como básicas técnicamente es que ellos tienen que tener un nombre, ellos tienen que saber cómo se llaman, cuáles son sus apellidos, cuál es su origen, de dónde provienen, quiénes son sus familias, etcétera, y también tienen derecho a pertenecer a un lugar en particular y por ende generar un lazo con su nación. O sea, los niños tienen derecho a tener una nacionalidad, ellos tienen que pertenecer a un lugar. Entonces, para generar la identidad de un niño, necesario es un nombre que lo defina como tal y una nacionalidad que le diga dónde nació, cuál es su origen y cuál es la relación que él tiene con el lugar donde él vive. Esos son de los primeros derechos que los niños deben o tienen derecho a cumplir. Otra cosa importante es que los niños por ley o por derecho tienen el derecho a saber quiénes son sus padres, quién es su madre y su padre, y a no ser separados de ellos. O sea, ellos tienen derecho a la protección de parte del adulto responsable, que en este caso son sus padres, y a no ser que una ley
obligue al niño a ser separado de sus padres por cosas de violencia, por riesgo, por abandono, etcétera, el niño está protegido por derecho y tiene que estar con sus padres, con ambos, ¿ya? Entonces, el niño nace y tiene el derecho a ser criado por su padre, tiene derecho a ser criado por su madre, a desarrollarse con ellos, a crecer con ellos, a aprender con ellos en este núcleo familiar, pero solamente este derecho podría no cumplirse si existe una ley de protección que obligue por X motivo al niño a separarse de sus padres porque estos son un potencial riesgo para él, porque los padres no cumplen con su rol de cuidado, con su rol de respeto a los derechos, con su rol de cuidado para su salud, etc. Entonces, si ninguno de estos escenarios negativos existe, el niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres y también a desarrollarse y crecer o vivir con ellos, ¿ya? Otra cosa importante es que el Estado tiene que garantizar a la familia la posibilidad de cumplir con los derechos y los deberes que los niños tienen. Entonces, no solamente es importante decir cuáles son los derechos del niño, sino que también que el Estado tiene que garantizar que las familias de estos niños tengan la posibilidad de cumplir con dichos derechos. O sea, por ejemplo, si el niño tiene derecho a educarse, el Estado tiene que garantizar que la familia pueda darle acceso a este niño a la escolaridad. Si el niño tiene derecho a la salud, el Estado tiene que garantizar que todas las familias, desde las más pobres hasta las más ricas, tengan acceso a salud. Ahora, nosotros podríamos cuestionarnos si esto es, si esto ocurre, si esto es así, o podríamos también cuestionar la calidad que se entrega en razón de la posibilidad, porque claro, si yo le habilito la posibilidad a todos, pero la calidad que doy es distinta dependiendo como de los niveles de ingreso, probablemente podríamos poner un poco en tela de juicio este cumplimiento o este derecho del niño. Entonces, el Estado tiene que garantizar que todos los derechos del niño se cumplan, pero también tiene que entregar la posibilidad de que las familias sean capaces de cumplir con estos derechos. Eso tiene que ver con acceso, con economía, con educación, etcétera. Otros derechos que son importantes para los niños: el derecho a crecer sano físicamente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, todos los niños tienen derecho a desarrollarse, a crecer, ¿ya? Y en ese sentido, el Estado tiene que permitir, como decíamos anteriormente, que las familias tengan acceso a esta idea de que los niños crezcan de manera sana, accediendo, por ejemplo, a controles de salud, al tema de las vacunaciones, con el tema de la alimentación básica. Tienen que tener también derecho a crecer mentalmente sanos, o sea, también deberían existir planes que apoyan a los niños psicológicamente, tener acceso a estos planes y también espiritualmente a desarrollarse a través quizás de la religión, a través de la filosofía, a través de la fe, etcétera. Todos los niños tienen derecho a estos crecimientos independientes de la vertiente por la cual se guíen, ¿ya? Otra cosa importante es que los niños tienen derecho a que su vida privada se respete. ¿Qué significa esto? Que los adultos responsables de estos niños tienen que garantizar que la vida privada del niño no se vea vulnerada por nadie. En principio no deberían ser los padres quienes expongan a los niños o quienes expongan su vida privada, y esto ya tenemos que llevarlos como a temáticas más actuales. Es complejo que los padres expongan a los niños o que expongan su vida privada en las redes sociales, por ejemplo, porque por derecho los niños tienen que tener una vida privada que se respete, ¿ya? Entonces, son los padres, son las familias quienes en este círculo de protección tienen que velar porque la vida privada del niño se respete, que no haya acceso de gente extraña a elementos de la privacidad del niño, que gente extraña no tenga acceso a sus datos, que gente extraña no tenga acceso a sus gustos, que gente extraña no tenga acceso a sus fotografías, imágenes, videos, espacios privados, etc. Entonces es importante, como les decía anteriormente, que la familia cumpla con este rol de protección, pero también que el Estado garantice que estas cosas se puedan cumplir a través de leyes de protección, a través de reglamentos, a través de formas de funcionamiento, y también las grandes empresas como por ejemplo Instagram, Facebook o cualquier red social también tenga leyes de uso que permitan proteger la vida privada de los niños y niñas. Otras cosas importantes relacionadas con el derecho de los niños es que sus intereses, los intereses de los niños, sean lo primero en tenerse cuenta en cada tema que los afecte. O sea, si hay un niño que está en problemas, lo primero que se debería garantizar o lo primero que se debería buscar es que los intereses del niño sean lo que se cumpla o lo que se respete a la hora de resolver estos problemas.
tanto en la escuela, en los hospitales, en los juicios, etcétera. Si un niño está, por ejemplo, expuesto a un juicio por separación de los padres, lo que tiene que primar a la hora de resolver este problema o a la hora de resolver esta separación es el interés del niño, el bienestar del niño. Entonces, independiente de la decisión que se tome respecto a la separación de estos padres, es importante que lo que prime para tomar esa decisión es el interés y las cosas que tienen que ver con ellos. Si los niños están en una escuela y dentro de la escuela tienen un problema, para resolver ese problema se tiene que garantizar que las cosas que el niño necesita y sus intereses en particular sea lo que se cumpla o lo que se tome como primera importancia. Finalmente, todos los niños tienen derecho a expresarse libremente, todos los niños tienen derecho a ser escuchados, todos los niños tienen derecho a presentar su opinión, a presentar sus problemáticas, sus intereses, etcétera. Y la gente adulta, en particular la familia, los profesores y toda la gente que los rodea en este espacio como de cuidado, tienen que tener la capacidad de escucharlos, de permitirle expresarse, de valer su opinión y también de considerar su opinión a la hora de tomar decisiones que afecten directamente a los niños. Esto podríamos decir incluso que ambos temas están unidos. Si hay una problemática, nosotros también tenemos que incluir al niño en la solución de esa problemática, escuchándolo, permitiéndolo expresarse, permitiendo que su opinión sea parte de la solución, etc. Entonces, cuando hay un problema en general, se tiene que aplicar otro de los derechos, que es el derecho a ser escuchado, el derecho a expresarse libremente y el derecho a expresar su opinión. Entonces, es importante que las familias, en este sentido, como en este espacio simbólico que protege a los niños, que les entrega amor, que los protege, que los cuida, etcétera, no solamente cumplan con este rol de quererlos, de amarlos y de protegerlos, sino que también son el primer ente que debe velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, de los derechos que hablábamos anteriormente. Es la familia, como les decía anteriormente, quien tiene que velar por la vida en principio de sus hijos, que tiene que asegurar que el niño pueda desarrollarse de manera correcta, que el niño pueda participar socialmente, ya sea en la escuela, ya sea en grupos de amistades, etcétera. Y la familia es quien genera la protección del niño. O sea, el niño, el primer grupo que protege a los niños es la familia, ¿ya? ¿Quién decide el nombre? El tema dónde el niño va a nacer para obtener una nacionalidad es la familia. El hecho de la familia también ser como sincera y contarle quiénes son los padres es como lógico, ¿ya? Y todo esto, todas estas ideas tienen que estar garantizadas por el Estado. Es el Estado quien va a permitir o quien va a darle acceso a las familias para que todas estas cosas se cumplan. Los niños tienen derechos a crecer sanos físicamente, como decíamos anteriormente, entonces es la familia quien tiene que garantizar esto, pero también la familia tiene que tener acceso o tener la posibilidad de lograr cumplir con estas metas, ¿ya? El tema de la vida privada es la familia quien protege, por ende ellos son los que tienen que velar porque su vida privada no sea expuesta, no solo en las redes sociales, sino que también a acceso a personas que son ajenas a la familia. Y finalmente es la familia quien tiene que garantizar que los intereses de los niños estén primero a la hora de resolver problemas y que ellos puedan expresarse libremente. Son las familias quienes tienen que escuchar, son las familias que tienen que enseñarle a los niños a opinar y a participar de los diferentes momentos de su opinión o de su participación respecto a la hora de decidir cosas. Entonces, es importantísimo que las familias sean partícipes activas en el cumplimiento de los derechos, porque son ellos, en principio, los que tienen la obligación, o son ellos los primeros en garantizar que estas cosas se cumplan. El Estado puede hacer un montón de esfuerzos, los colegios pueden hacer un montón de esfuerzos, pero el primer partícipe o el partícipe fundamental a la hora de los cumplimientos de los derechos de los niños es la familia, y ahí está su rol. Su rol es protagónico, su rol es el primero, son ellos los primeros en que tienen que garantizar todo esto, y también son los primeros en velar que otros cumplan con los derechos, porque la familia es quien decide, por ejemplo, a qué colegio van los niños, y son también ellos los que deberían fijarse o preocuparse de que los colegios también estén cumpliendo constantemente con los derechos de cada uno de nuestros niños. Por hoy día vamos a dejar este análisis de los derechos del niño hasta acá. La otra parte del análisis de los derechos de los niños los vamos a ver en un próximo capítulo. Y los voy a dejar invitados a que vean un video relacionado con la historia de los derechos de los niños, cómo se crearon y de dónde nace esta idea de que los niños como generación o como parte importante de nuestra sociedad tengan derechos que se tienen que respetar por todos y cada uno de nosotros.
Mi nombre es Fernando Offerman, Andrés Villanueva es quien me acompaña para la producción y presentación de este programa. Esto ha sido Trastorno Obsesivo Comunicativo y los dejo invitados a ver el video que nos explica un poco de dónde nacen los derechos de los niños, cuáles son algunos de ellos y cómo deben ser cumplidos, reconocidos y respetados y también protegidos por cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Trastorno Obsesivo Comunicativo y que estén muy bien. Dime. Sí. Vale, Andrés, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Que estés bien.